de la salud, es súper importante el poder hablar de lo que es la telesalud, cómo hoy día, ¿cierto?, la innovación y las tecnologías dan un alcance súper importante a personas que efectivamente tienen necesidades de salud. Y vamos en este contexto a conocer en detalle sobre importantes, ciertas iniciativas que nacen desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Está con nosotros Jacqueline Ibarra, quien es investigadora del Observatorio Regional de Salud Digital y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenida, es para nosotros muy positivo que puedas estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que hay precisamente con la telemedicina, todo lo que hay con las competencias para mejorar la calidad obviamente de la atención y lo que nos dejó la pandemia finalmente en conocimientos respecto a la telemedicina. Cuéntanos un poquito todo lo que se ha ido gestando y cómo ha ido cambiando la materia finalmente. Sí, bueno, la pandemia nos dejó cosas malas y cosas buenas. Y una de las cosas buenas es precisamente que nos dejó esta estrategia de atención a través de ya sea telesalud o telemedicina, ¿ya? Y ahí hay que hacer todo alcance porque no es lo mismo cuando hablamos de telesalud y telemedicina. Mira. Nosotros cuando hablamos de telemedicina nos abordamos a un eje un poco más amplio. Abordamos la educación, la prevención, la promoción y a todos los otros profesionales. Y cuando hablamos de telemedicina nos enfocamos principalmente a telegastroenterología, teledermatología, telenefrología, es decir, lo que se da solución desde el punto de vista del ámbito médico, ¿ya? Entonces es una estrategia que llegó para quedarse y lo que nos permite a nosotros principalmente es que la gente que no tiene acceso a un sistema de salud pueda tenerlo. Sí, en estos años donde ha pasado la pandemia, como bien dice la Connie, ¿cómo ha sido desde la investigación el poder reconocer efectivamente cómo se va viviendo también en el día a día todo este trabajo que tiene directa relación con la virtualidad? Sí, es ahí donde nace precisamente el proyecto que adjudicó el CRT, el Centro Regional de Telesalud y Telemedicina, que está anclado aquí en la Universidad de Concepción y que fue un proyecto colaborativo con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. A nosotros nos enfocamos principalmente como Observatorio de Salud Regional del Biobío a tomar datos, a tomar información. Y es en esta toma de datos que nos dimos cuenta que hay muchas publicaciones del COVID y la telesalud y telemedicina. Pero esa publicación está más enfocada a nivel internacional y a nacional muy poco. Entonces nuestro primer trabajo fue sistematizar, recopilar información, es decir, tomar toda la información que tiene la literatura científica para efectivamente ver cómo estábamos en la región en la región del Biobío con la telesalud y la telemedicina. ¿Y cómo estábamos? En el nivel de alfabetización y creencia estamos en un nivel medio, ¿ya? Efectivamente los profesionales cuando entramos a revisar los planes de desarrollo comunal de las comunas, revisamos los 33 pladecos que tienen las 33 comunas, claro, y nos dimos cuenta que dentro de los planes no solicitan mayormente capacitación en telesalud y telemedicina. O sea, casi un 10% estaba enfocado en telesalud y telemedicina. Entonces, cuando tú no lo identificas como una necesidad real y no crees en la estrategia de la telesalud y la telemedicina, difícilmente te alfabetizas, te capacitas y las tomas como una estrategia de atención. ¿Qué pasa también en el caso del marco de las competencias específicas? ¿De qué manera también es un aporte en esta vereda de la telesalud? Sí, en esa revisión que nosotros hicimos nos dimos cuenta que no hay un marco de competencia en telesalud y telemedicina. Ya lo que tiene el Centro Nacional, que es el de Información en Salud Digital que tiene nuestro país, que es el CENS, tiene un marco referencial de competencia en donde declaran 103 competencias. Ya, imagínense lo que es 103 competencias, ya que un profesional de 103 competencias para poder utilizar esta estrategia. ¿Qué nos dimos cuenta nosotros? Que si nosotros elaboramos nuestro propio marco de competencias, es decir, a nivel regional, con actores regionales, con profesionales regionales, identificando la literatura, tendría un alcance un poco más aterrizado. Y lo otro importante que nuestro discurso siempre a través de la descentralización, o sea, cómo descentralizamos tomando las necesidades reales que tienen nuestros profesionales. Y ese marco de competencia efectivamente orienta las competencias específicas mínimas que debe tener un profesional para poder utilizar esta estrategia de atención. Sí, hablando de los beneficios, porque muchas veces lo vemos quizás como desde los pacientes, de poder llegar obviamente con especialistas a los grupos que quizás están más alejados de lo urbano, el distanciamiento. Uno dice, oye, ya voy a pedir una teleconsulta y me evito, no sé, hasta estacionar, cosas muy cotidianas.
pero los beneficios también para los profesionales, la capacitación y lo que tú señalabas principalmente, de cómo fortalece y robustece también a las y los profesionales que tienen estas aptitudes. Claro, o sea, dentro de los profesionales, primero está el profesional del área de la salud, que tú adquieres los conocimientos y las habilidades en las universidades. Pero después, ¿cómo te cambia el escenario de que te enseñan a atender en forma presencial y de la noche a la mañana te dicen, no, tienes que atender a través de una pantalla? Pero el cómo pasamos de esa forma de atender a través de una pantalla requiere ciertas competencias, ya, porque los canales de comunicación cambian. Ustedes que son de la área de las comunicaciones cambian, o sea, no es lo mismo el lenguaje verbal, no verbal, entonces cuando uno está encasillado en una pantalla, tiene que resguardar mucho los canales de comunicación, la transparencia, la parte ética, la reserva del conocimiento que están llegando al paciente, es decir, ahí empezamos a desglosar las competencias que deben tener los profesionales para poder utilizar esta estrategia. Sí. Hablemos también sobre las principales características de este tipo de trabajos en regiones, con un estándar mínimo también de conocimiento, de habilidades, de competencias también que se vayan abordando para poder implementar más y más trabajos como este. Sí, o sea, nuestra gran riqueza es que el Observatorio de Salud Regional del Biobío queda instalado como una capacidad dentro de la Universidad Católica. Entonces nuestra idea es seguir tomando datos. ¿Para qué sirve tomar datos? Para la toma de decisiones que tienen que ser las autoridades. Entonces nosotros hemos encuestado a más de 2.200 usuarios, hemos encuestado a 97 profesionales, 87 para elaborar el marco, hicimos un foco grupal con 14 profesionales directivos y profesionales que ejercen la telemedicina, lo que nos permite a nosotros esa información entregársela al gobierno regional y a las autoridades competentes para que digan efectivamente tenemos que volver a capacitar más con intensidad en telesalud y telemedicina para que esta estrategia aún tome más fuerza, porque la tiene. Las listas de espera se reducen. ¿Cómo son también esas otras aristas que muchas veces uno va desconociendo y que esto permite también ir visibilizando? Claro, o sea, los servicios de salud ya notician las listas de espera que tenemos en nuestro país y ahí hay que hacer un buen tamizaje, o sea, ver las capacidades que tienen los profesionales, por ejemplo, en teleoftalmología. Si vemos tal cantidad de interconsultas que hay en lista de espera, es fácil resolverlo a través de la teleoftalmología porque los resultados de examen están. Entonces, solamente decirle al médico de la posta cuál es la solución que tendría que ir para el paciente en vez de que el paciente vaya al hospital a que el médico le vea el resultado de examen. ¿Se ha hecho alguna radiografía efectivamente de los cambios y de la contribución de justamente poder reducir estas brechas de acceso al poder tener justamente la virtualidad como punto importante de conexión entre la salud y obviamente la gente que está alrededores, por ejemplo? Claro, o sea, el CRT, precisamente la semana pasada tuvimos el cierre del proyecto, no del centro regional. Ellos han levantado mucha información en relación a las prestaciones de salud que se están dando. Y lo otro que estamos haciendo ahora incipiente es si esa prestación le sirvió al paciente, en lo que vas tú. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la prestación, pero ¿resolví mi problema de salud o solamente tuve la prestación? Entonces, eso es todo un andar, no es que las cosas se hacen y terminan aquí, como de corte transversal, sino que es todo un proceso que seguimos trabajando en toma de datos, en acciones que se deben realizar, es decir, es un continuo permanente. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo se proyecta también a futuro? Porque entendemos que, bueno, lo hemos visto acá con distintos proyectos, en distintas materias, se inicia con ciertas interrogantes, pero a medida que se va desarrollando surgen otros datos, surgen nuevas interrogantes y queda finalmente un punto suspensivo para seguir trabajando a futuro. Bueno, ahí está sobre todo el apoyo del gobierno regional, porque este es un proyecto financiado por el gobierno regional y la idea de seguir postulando proyectos, ya, porque como digo, eso nos queda acá, no porque se acabe el proyecto, se acaba lo que nosotros estamos haciendo, sino que tenemos que buscar otra instancia, otro fondo o conseguir nuevamente el fondo del gobierno para continuar con todas esas aristas que tú refieres que quedaron, por ejemplo, la satisfacción de los usuarios. Eso quedamos en algunos datos tomados, pero el proyecto que se termina ahora el 31 de diciembre, entonces, claro, necesitamos darle continuidad y para darle continuidad necesitamos encuestadores, la capacitación a los encuestadores, o sea, gente en terreno. ¿Qué pasa también con las capacitaciones que se deben de desarrollar para poder justamente implementar todo este tipo de trabajos tecnológicos a nivel regional y nacional? La importancia obviamente de tener un equipo que vaya obviamente
comprendiendo y conociendo cómo se va gestando. Sí. Y cuáles son efectivamente las proyecciones que tienen para este año y en todos los que vienen con respecto a la trascendente labor que tiene directa relación con estos planes. Sí, bueno, ahí hay que contextualizar un poco que el centro regional tiene 4 ejes. Uno es el eje asistencial, el eje de innovación, el eje de educación y el observatorio de salud regional, ¿ya? Y en el eje de educación, ellos como eje tienen a cargo las capacitaciones que deben realizar. ¿Cómo actuamos nosotros? Levantamos la necesidad de que los profesionales necesitan capacitación, le entregamos esa información al eje educación y ellos programan las educaciones. Okay. Se hicieron muchas capacitaciones, se abordaron las 33 comunas de la región y la idea es seguir capacitando porque seguimos levantando información y nos damos cuenta que aún sigue, a veces los profesionales tienen el conocimiento, pero falta algo que ahí gatillen que ya, voy a empezar a implementar la telesalud como estrategia de atención. No sé si lo abordaron en esta etapa o queda como punto suspensivo, de acuerdo a lo que se vio en estas 33 comunas, no sé, qué pasa en Arauco, qué pasa en Biobío, qué pasa en Concepción, me imagino que cada uno va teniendo sus distintas características y algunos puntos en común. Sí, o sea, nosotros cuando abordamos la encuesta GIGELS, que es la de satisfacción de los usuarios, eso se lleva a datos estadísticos, los 2.200 usuarios, y ahí lo llevamos a un baremo en donde nos dice que a nivel regional nos da un nivel de alfabetización medio, ¿ya? Y cuando entramos a hacer el análisis por servicios de salud es medio. Entonces los 4 servicios de salud nos dan lo mismo y cuando analizamos efectivamente la zona rural y la zona urbana, ahí entra a haber una discrepancia porque efectivamente la zona rural es más bajo. Sí. ¿Pero por qué es más bajo? Porque no tienen acceso a las tecnologías. Entonces una de las cosas que también se hizo a través del CRT, instalar antenas en los centros de atención para que la gente tuviera acceso a la atención. Reconocer también el trabajo colaborativo entre las universidades, entre las autoridades de salud. ¿Cómo ha sido también la experiencia justamente de fortalecer instancias como esta, pero también a través de los distintos roles que van formando parte de todo este gran núcleo? Sí, importantísimo. Nosotros siempre somos de la postura que el trabajo colaborativo es lo que hace crecer a la comunidad. Acá lo principal es el sector público, el sector privado, la academia y el gobierno. O sea, si todos los 4 entes trabajáramos en forma coordinada, colaborativa, pero en base a las necesidades planteadas por la comunidad, otra sería la situación que estaríamos bien. Claro, porque o sea, a veces somos tan egoístas que solamente, por ejemplo, a nosotros la entrega de este marco a la Seremi significa que nosotros como academia levantamos esta información de este marco de competencia, pero no necesitamos tenerlo guardado en los escritorios. Nosotros necesitamos que el profesional que atiende el sistema lo lea todo y nosotros iríamos con las capacitaciones también. Es decir, que lo que se genera en la academia llegue a las 33 comunas y a los profesionales de la salud. Y eso es lo que esperamos y te agradecemos, Jacqueline Ibarra, investigadora del Observatorio Regional de Salud Digital y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, además directora del Núcleo Científico Tecnológico de la UCSC. Nos estamos viendo prontamente y que sea todo el éxito en estas semanitas que les quedan. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias a todas las personas que forman parte de estos importantes equipos que como objetivo tienen justamente la evolución de la salud, así que muchas gracias. Y de esta manera nosotros ya comenzamos